fue un día impactante. El fiscal de la administración de Trump admitió en una audiencia que la Casa Blanca ignoró deliberadamente la orden de un juez que exigía detener la deportación de más de 200 venezolanos hasta El Salvador. Hasta hace unos días, el Departamento de Justicia había insistido en que cuando la orden del juez Boasberg fue emitida, ya los aviones estaban fuera de su jurisdicción, por lo que no había forma de acatarla. Pero ahora un fiscal ha revelado lo contrario. El señor está mal de la cabeza. Y 100%. Permiso, que estoy hablando. I'm speaking. También ha dicho que somos alimaña, los enemigos de adentro. ¿Tú sabes lo que sí es una vergüenza? Que una persona como Donald Trump esté liderando al Partido Republicano. Que era un mitin de amor. Sí, pero recordemos que todo lo que salga respecto a Donald Trump es una conspiración porque el señor es un santo. Por ahí. Muy bien. Y podría él empezar a pagarle a E. Jean Carroll lo que le debe por haber abusado sexualmente de ella. Y nunca culpas a Hamas por eso. Nunca has culpado a Hamas por eso. Jamás es una Por organización Dios. terrorista y no tengo nada que esperar de ellos, pero de un gobierno legítimo como el de Israel lo espero todo. Mi nombre es Heidi Tor y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo. Si este video te resulta útil y quieres apoyar nuestro trabajo, dale like, comenta y suscríbete. Drew Ensign, el fiscal general adjunto de Trump, confesó que entendió perfectamente la orden judicial del juez y la transmitió a los oficiales de inmigración en el momento en el que fue dada. Esto significa que la administración de Trump tenía el mensaje claro y pudo haber detenido los vuelos, pero decidió ignorar la orden judicial. Esto también confirma que el gobierno de Trump desobedeció intencionalmente el fallo de un juez, lo que representa un grave desafío al sistema de justicia y a la separación de poderes. Esto es grave. Esto no es un simple caso de deportaciones. Lo que estamos viendo es un presidente que ni siquiera está intentando cambiar las leyes o colocar jueces que le permitan romperlas. Simplemente actúa como si el sistema judicial ya no tuviera poder sobre él. Trump cree que él es un todopoderoso y cree que las decisiones de un juez no le aplican a él. Escuchemos. We can't let a judge say that he wants him. You know, he didn't run for president. He didn't get much more than 80 million votes. And we just can't let that happen. Mr. President, do you think you have the authority, the power to round up people, deport them, and then you're under no obligation to a court to show the evidence against them? Well, that's what the law says, and that's what our country needs, because we were, unfortunately, they allowed millions of people to come into our country, totally unvetted, totally unchecked. Para quienes no han visto los videos anteriores, les recomiendo que los vean para tener todos los detalles de esta historia que hemos estado siguiendo desde el sábado. Trump invocó la ley de enemigos extranjeros en plena madrugada para deportar a cientos de migrantes a quienes su gobierno calificó como criminales sin juicio ni pruebas y sin que nadie pudiera detenerlos. Y así fue. Cuando un juez ordenó frenar esas deportaciones, ya habían 2 aviones en camino a El Salvador. Pero lo más grave es que cuando el juez dictaminó que los aviones debían regresar a Estados Unidos, el gobierno de Trump decidió ignorar la orden deliberadamente. Hoy en la corte quedó claro que Trump sí pudo haber detenido los vuelos y simplemente optó por no hacerlo. En el video de hoy vamos a desglosar todo lo que sucedió en la audiencia y por qué esto es una amenaza directa al Estado de Derecho en los Estados Unidos. El juez federal James Boasberg calificó como increíblemente problemática y preocupante la decisión de Donald Trump de invocar la ley de enemigos extranjeros para deportar a cientos de migrantes venezolanos sin juicio ni pruebas. En la audiencia de este viernes, el juez reprendió con fuerza a la administración de Trump, afirmando que este es un uso sin precedentes y ampliado de una ley que históricamente solo se ha empleado en la guerra, como en la guerra del 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando no había duda de que existía una declaración de guerra ni de quién era el enemigo. Boasberg dejó claro que este uso de la ley va mucho más allá de su propósito original, advirtiendo que la forma en la que la administración Trump la estaba aplicando plantea serios problemas legales y políticos. En otras palabras, Trump está usando una ley de guerra de hace más de 200 años para saltarse el debido proceso y deportar a personas sin prueba en un país que ni siquiera está en guerra. El juez
también dejó claro el día de hoy que la administración de Trump no saldrá impune si violó su orden de detener las deportaciones masivas de los venezolanos bajo la ley de enemigos extranjeros. El gobierno no está siendo muy cooperativo en este momento, pero llegaré al fondo para determinar si violaron mi palabra, quién ordenó esto y cuáles son las consecuencias, advirtió Vosberg. Además, calificó los argumentos de la administración Trump sobre los poderes del presidente como terriblemente aterradores y muy alejados de la intención de la ley. Cuando el juez preguntó directamente si el Departamento de Justicia podría garantizar que cada persona deportada bajo esta ley tendría una audiencia individual para demostrar si realmente pertenece al Tren de Aragua, el fiscal del gobierno se negó a hacer ese compromiso. Esto confirma lo que ya sabíamos. Trump está utilizando una ley de guerra de hace más de 200 años para deportar personas sin pruebas, sin audiencias y sin respetar el debido proceso. Durante la audiencia de hoy, el fiscal general adjunto Drew Ensign confirmó que recibió la directiva oral del juez James Vosberg a las 6:45 p.m. del sábado para revertir ambos vuelos y que transmitió esa instrucción a las autoridades de inmigración. Este testimonio parece contradecir los argumentos previos del Departamento de Justicia, que había afirmado que cuando la orden escrita fue emitida, los aviones ya estaban demasiado lejos para regresar. Más o menos así fue el intercambio en la audiencia. El juez Vosberg dijo: ¿puedo preguntarle ahora cómo interpretó esa declaración cuando conversamos el sábado? ¿No entendió mi declaración durante la audiencia? Ensign, el fiscal de Trump, dijo: entendí sus declaraciones y transmití su directiva a los clientes, lo cual hice. Vosberg, el juez, dice: ¿qué entendió? ¿Pensó que era hipotético, que no era serio, que se iba a modificar? ¿O entendió que debía hacerse de inmediato? Ensign, el fiscal, dijo: entendí su intención, que quería que eso fuera efectivo en ese momento. Este testimonio pone en duda la versión oficial de la administración Trump sobre el momento exacto en que se dio la orden de detener las deportaciones. El juez Vosberg también expresó su preocupación por el momento en el que Trump invocó la ley de enemigos extranjeros al proclamarla, sugiriendo que fue firmada en la oscuridad para acelerar las deportaciones antes de que alguien pudiera presentar un desafío legal. Una conclusión a la que yo llegué, creo que en el segundo día después de haber empezado a seguir este caso. ¿Por qué se firma esta proclamación prácticamente a oscuras el viernes por la noche, la madrugada del sábado, cuando la gente se apresuró a subir al avión?, preguntó el juez Vosberg. Para mí, la única razón para hacerlo es si se conoce el problema y se quiere sacarlos del país antes de que se presente una demanda, dijo el juez. El juez Vosberg también dijo que le preocupaba lo rápido que deportaron a estos hombres porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse de la acusación de que eran parte del Tren de Aragua. Los estaban tratando como criminales sin darles chance de explicar su lado de la historia. Como Ensign parecía contradecir los argumentos que el propio gobierno había presentado a principios de esta semana y además seguía sin poder responder con claridad a las preguntas del juez Vosberg, el juez advirtió que el Departamento de Justicia estaba poniendo en riesgo algo muy importante: su reputación y su credibilidad. Antes de que salgan a ejercer la abogacía, suelo decirle a mis secretarios que su mayor tesoro es su reputación y su credibilidad, dijo el juez. Y luego agregó: solo les pido que se aseguren de que su equipo comprenda esa lección. Trump es el primer presidente desde la Segunda Guerra Mundial que ha usado la ley de enemigos extranjeros y el primero en la historia que la aplica en contra de personas que ni siquiera pertenecen a un gobierno enemigo, es decir, contra migrantes, contra civiles, contra gente que no tiene ningún poder militar. Y lo peor es que incluso el propio ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, reconoció esta semana en una declaración jurada que muchos de los deportados no tenían ningún antecedente criminal en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué lo sacaron así, tan rápido, en secreto?
la cosa se complica aún más. Ahora funcionarios del gobierno de Trump están considerando invocar el privilegio de secretos de Estado. Eso les permitiría ocultar información sobre las deportaciones, alegando razones de seguridad nacional. El juez Boasberg no se quedó callado. Les dio hasta las 10 de la mañana del próximo lunes para presentar una declaración jurada de alguien que tenga conocimiento directo de lo que se habló en el gabinete sobre estas deportaciones. Y la administración de Trump tiene hasta el 25 de marzo para confirmar si realmente va a usar este privilegio para ocultar información sobre los vuelos en los que se sacaron a estas personas del país. Si el juez Boasberg acepta el argumento de Trump de que revelar más información sobre las deportaciones pondría en peligro la seguridad nacional, muchas pruebas podrían quedar fuera del caso. Incluso podrían descartarse algunas demandas legales que intentan frenar las deportaciones. Pero Trump no puede simplemente decir seguridad nacional y ya está. Para que eso funcione, su administración tiene que demostrarle a ese mismo juez que revelar esa información realmente pondría en peligro al país. Eso se hace presentando pruebas o declaraciones juradas de funcionarios de alto nivel. Y en esta parte es donde se revela cuál es la verdadera intención de la administración Trump, porque el equipo de Trump está diciendo que ni siquiera el juez debería ver la información. Pero eso no tiene sentido porque los jueces federales sí tienen el poder de revisar documentos clasificados en privado. Y si el gobierno sigue ocultándole todo al juez, probablemente no logren aplicar el llamado privilegio de secreto de Estado correctamente. En otras palabras, Trump quiere usar una excusa de seguridad nacional para esconder pruebas, pero no quiere mostrárselas ni al juez. Y así no funciona. Aun si el juez aceptara aplicar ese privilegio para proteger cierta información, el caso legal en general podría seguir adelante. Lo que se pondría en pausa sería una parte de las pruebas, especialmente las que podrían mostrar si Trump desobedeció una orden de la corte que pedía frenar estas deportaciones. Trump sigue desafiando las leyes, pero por ahora los tribunales están resistiendo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Decirle que no a Trump se ha convertido en una sentencia para muchos jueces. Son acosados, amenazados, atacados por el culto que los sigue ciegamente y no sabemos cuánto más va a aguantar esta última línea de defensa. Por eso es tan importante que estemos atentos. Por eso les digo que vayan a ver el video de ayer donde explico cómo Donald Trump está avanzando más rápido que otros líderes autoritarios en otros países que tardaron años en romper las instituciones. Trump no esperó, tiró el libro y dijo, entre ser o no ser, yo soy. Mi nombre es Heidi Thor y antes de irme quiero nuevamente agradecerle a los miembros del canal por su voto de confianza. Estoy hablando de Molly Cute, de Lisette, también de Luis Joel Vigo y de William el Chef. También quiero agradecer a las personas que están dando sus super thanks. Por ejemplo, Jorge Robles, Juan Luis R., Lisette, Antonio Maldonado, Mario Armenta, Corea del Centro, me pareció bastante funny, me pareció divertido ese nombre. Ticio, muchísimas gracias por su contribución monetaria. Gracias por creer en este espacio, por apoyar mi trabajo y por ayudarme a seguir creando contenido que informa, despierta conciencia y defiende la democracia. Nos vemos en la próxima.